¿Tienes la depre? La de prenderla. Ya estamos aquí de nuevo, como dije todos los domingos, un nuevo episodio de la de prenderla, para que sigamos aprendiendo y disfrutando juntos. Lo primero de todo, darles las gracias por la acogida que tuvo el podcast la semana pasada, por los mensajes diciéndome que les había gustado mucho y demás. En serio que ha significado bastante para mí. Como lo prometido es deuda, o eso se supone, tenemos ya que empezar a meternos en lo que es el terreno científico. Es momento ya de ir desengranando toda esa parte de biología celular y molecular que subyace a lo que es la depresión. Estoy seguro de que el episodio de hoy les va a gustar muchísimo por los temas que vamos a ir tratando, que son de rigurosa actualidad. Comenzamos por fin con ese bloque de causas mayores de las que estuvimos hablando la semana pasada y comenzamos justamente con la que yo considero más importante. No porque lo diga yo, porque ya como les dije, mi criterio pues bastante poco importa aquí, sino porque es la más extendida en lo que es el mundo médico, el mundo científico en sí. Seguramente muchos de ustedes la conocerán, así que les voy a presentar por fin a la teoría monoaminérgica de la depresión. ¿Cómo se quedan? De locos. Bueno, esta teoría monoaminérgica se descubrió por casualidad usando unos fármacos para la hipertensión. Se estaba utilizando un fármaco que se llama reserpina. No sé si lo conocerán, yo, por ejemplo, no lo conocía. Pues lo que hacía este fármaco era provocar que en nuestro cuerpo bajasen los niveles de unas moléculas muy específicas llamadas monoaminas. ¿Qué es esto? Bueno, se llaman monoaminas porque en lo que es la estructura de la propia molécula, la estructura molecular, hay una amina. Mono de una, amina, pues de amina. ¿Qué es una amina? Pues una amina no es más que un átomo de nitrógeno en la propia estructura de la molécula. Pues el fármaco lo que hacía era eso, bajaba los niveles de estas monoaminas en nuestro cuerpo. ¿Qué pasaba? Que las personas que empezaban a tomar la reserpina desarrollaban cuadros depresivos. Entonces, básicamente lo que venía a decir esta teoría monoaminérgica es que la bajada de los niveles de estas monoaminas en nuestro cerebro provocan lo que es la depresión. Así, muy claro, muy conciso y sin complicaciones ninguna. ¿Cuáles son estas monoaminas de las que estamos hablando en nuestro cerebro? Pues seguro que son nombres que también les suenan. Por ejemplo, tenemos la norepinefrina, que también es llamada noradrenalina. Tenemos la dopamina, que así como dato súper curioso, las neuronas que se encargan de crear dopamina, llamadas neuronas dopaminérgicas, son las que mueren cuando tenemos la enfermedad del Parkinson. Así como paréntesis dentro del programa. Volviendo al tema de las monoaminas durante la depresión, una de las más importantes, y vamos, segurísimo que la van a conocer porque es súper conocida, es la serotonina, o también muchas veces le llamamos hormona de la felicidad, que yo realmente no la llamaría hormona, pero bueno, en la cultura popular pues se trata de esta manera. Entonces, a lo que íbamos. Tú para demostrar las teorías y las hipótesis y demás, tú tienes que hacer experimentos y demostrar las cosas, porque aquí no es el rollo de yo digo que esto es así y es así porque lo digo yo y punto, no. Ni tampoco es tipo veo esta causa pues, y veo esta consecuencia, pues entonces hay una correlación. No, realmente tú lo que tienes que hacer es demostrarlo mediante diferentes experimentos. Entonces, se hizo un estudio entre los múltiples que hay y se vio que aquellos pacientes que tenían una reducción de las monoaminas no sufrían depresión, pero en cambio, en aquellas personas que habían tenido depresión alguna vez, si les volvían a bajar estas monoaminas, se hacían mucho más vulnerables a las recaídas, que la semana pasada estuvimos hablando de los porcentajes de recaídas. Entonces, este estudio venía a demostrar un poco que de alguna forma estas moléculas tenían algo que ver con el propio desarrollo del trastorno depresivo mayor, del MDD, que nos estábamos refiriendo la semana pasada. Sin embargo, como he dicho, esta teoría, la de la teoría monoaminérgica, ha estado súper extendida en el mundo científico y en el médico durante años. Es decir, tenemos una bajada de monoaminas en nuestro cerebro, ¡pum!, tenemos depresión. Esto obviamente no es así. Incluso se han visto que los niveles de estas moléculas en los cerebros de personas que ya han fallecido y habían sufrido depresión no encontraban diferencias con cerebros de personas que no habían padecido el trastorno. Entonces, pues, ¿qué está pasando? Porque si estamos diciendo que realmente la bajada de estos niveles de monoaminas tienes depresión, pero vemos que cuando has fallecido no tienes niveles diferentes que una persona que no haya sufrido depresión, pues realmente esta teoría no es del todo cierta. A pesar de este tipo de hallazgos, se seguía usando y aún se sigue utilizando esta teoría como de forma muy reduccionista y muy simple para explicar lo que es la depresión en sí. ¿Qué es lo que se está barajando realmente ahora en el mundo científico sobre esta teoría? Y según los estudios que van saliendo ahora más recientes y tal, se cree que es lo más aceptable.
Pues se cree que el problema realmente no está en las propias moléculas, en las monoaminas en sí, sino en sus receptores celulares. ¿Qué es esto de los receptores celulares? Bueno, cuando tenemos moléculas circulando por nuestro cuerpo, generalmente queremos que lleguen a algún sitio y que hagan su función en ese sitio al que llegan. Como cuando tú te vas de fiesta a una discoteca, da igual el camino. Tú lo que quieres es llegar a la discoteca y liar la parda. Por ejemplo, en este caso, si estamos hablando del cerebro, la serotonina, que es esta de la que estábamos hablando justamente ahora, sale de una neurona y nos interesa que llegue a la siguiente neurona y provoque algo en ella. Pues para que provoque ese algo en esa neurona a la que tiene que llegar, no es tan sencillo como, hola, llego y entro como Pedro por mi casa y hacer cosas y demás. No, sino que realmente el panorama se asemeja muchísimo a lo que es un circuito de estos de los, ¿cómo se llaman? Los efectos mariposa, estos así muy famosos, que llegas, le das un botón y al darle a ese botón se cae una ficha de dominó. Cuando se cae la ficha, activa un coche eléctrico de estos teledirigidos. Ese coche tiene un cuchillo en la parte alta y ese cuchillo corta un cable. Ese cable tira una pelota y así, que todo va como en una reacción en cadena. Pues podríamos decir que en el cerebro y en las células pasa exactamente lo mismo, pero obviamente sin cuchillos y sin coches eléctricos. Si tenemos cuchillos y coches eléctricos en el cerebro, yo me preocuparía. Entonces, podríamos asemejar todo este símil a que el botón que hay que pulsar para que empiece todo ese efecto mariposa es el receptor celular. Y quien pulsa ese botón, es decir, el dedo que lo pulsa, serían las diferentes moléculas de nuestro cuerpo. En este caso, en el caso que estamos tratando, sería la serotonina. Pues vamos a llamarlos, en vez de botones, vamos a llamarlos receptores, que se supone o dicen que soy científico. A lo que íbamos antes de montar aquí un circuito de juegos del patio de un colegio. En personas que han sufrido depresión, se ha encontrado que esos receptores, esos botones, trabajan peor. Concretamente, ese trabajo peor es decir que son menos sensibles. Con menos sensibles nos referimos a que si antes, por ejemplo, necesitaban una sola molécula de serotonina y el botón ya funcionaba, ahora necesitas 10 serotoninas. O necesitas que una única molécula de serotonina, en vez de estar 5 segundos, esté 20, para que funcione lo que es todo este entramado celular. Entonces eso, se han vuelto menos sensibles. Así que, ya para finalizar con lo que es la causa que nos atañe hoy, que es esta teoría monoaminérgica, lo que vemos es que realmente ahora está mucho más aceptado en el mundo científico que el problema no es la bajada de los niveles de la serotonina en sí, sino que son sus propios receptores los que tendrían que ver más con el desarrollo del trastorno depresivo mayor. Pero todo no va a ser malo en el podcast, obviamente, porque además aquí la vida se tiene que ver con esperanza, verde, verde esperanza, verde te quiero, verde rama, como decía Antonio Machado. Así que también hay que hablar de tratamientos. Y hoy empezamos fuerte, no nos andamos con chiquitas, ¿eh? Vamos con todo. Hoy trataremos el tema que yo creo que es el tratamiento que más interesa a la población, que es los antidepresivos. Y como decía una profesora que me comió la oreja una vez de una manera increíble, en una de estas charlas que dan en las universidades para venderte el grado, decir es el mejor, tienes que meterte en este y tal, pues yo fui a una de estas charlas. Justamente la charla de farmacia de la Universidad de La Laguna. Y la frase que se hartó de repetir, la que nos lo dio, fue que la única persona que es profesional del medicamento es un farmacéutico. Así que yo creo que no podía ser de otra manera que hoy, para tratar los antidepresivos, teníamos que traer a un farmacéutico. Y como yo soy una persona que tiene muchos ases bajo la manga, qué mejor que traer a mi gran amiga y también familia lejana, Melanie Pérez Trujillo, farmacéutica colegiada y un amor de persona, y muy inteligente también. Así que, Melanie, bienvenida al podcast, y muchísimas gracias por venir y por acceder a estar aquí conmigo hoy, que sé que ha sido un fin de semana bastante movidito. Hola, Orquita, ¿qué tal? La verdad que yo encantada de estar aquí en el podcast de la de Prenderla. Yo sí que la aprendí este fin de semana. No te vas, toma, aquí hubo tomate. Bueno, Melanie, ya, pues entrando un poco en materia, que para eso te he traído y más o menos para que también pueda yo beber un vasito de agua de vez en cuando. Yo te quería preguntar que obviamente pues habrá diferentes tipos de antidepresivos y diferirán entre ellos en los mecanismos de acción y tal. Tú como profesional del medicamento que eres, ¿cuáles son estos tipos de antidepresivos que tenemos a nuestro alcance en las farmacias y demás? Vale, a ver, realmente los antidepresivos podemos diferenciar 10 grandes grupos.
que son, los voy a decir poco a poco para que les quede claro, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los agonistas de la serotonina, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, los inhibidores de la recaptación de noradrenalina solo. También están los antidepresivos tricíclicos, que estos son importantes, ahora vamos a hablar más adelante. Los agonistas alfa-2 presinápticos, los inhibidores de la recaptación de serotonina y antagonistas de la serotonina, los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y dopamina, y también los inhibidores de la monoaminoxidasa y agonistas selectivos de los receptores de melatonina. Muchacha, chiquito, trabajales, por Dios. Esto Un poco más ni los digo. parece el chiste este de dos bandos canarios que hablan de antidepresivos. Espero que la gente lo entienda, porque madre mía. Bueno, Vale, pero realmente, después de este trabalengua, los más importantes de los que vamos a destacar y hablar son dos grandes grupos, que son los más utilizados a día de hoy, los más que se utilizan en la oficina de farmacia. Por un lado está el primer grupo del que vamos a hablar, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, también abreviados ISRS, que son los que se utilizan en depresiones leves y moderadas. Son de primera elección en la depresión porque presentan un buen perfil de seguridad. El fármaco de referencia entre este grupo es la fluoxetina, que tiene una elevada vida media y esto presenta un inconveniente ya que tarda más tiempo en alcanzar las concentraciones terapéuticas, es decir, las concentraciones a las que el fármaco hace su efecto en el organismo. No obstante, el más prescrito a nivel mundial no es la fluoxetina, sino que es el escitalopram. Es el antidepresivo de elección y además el más potente. Y también hay que destacar dentro de este grupo la paroxetina, que presenta un perfil sedante y produce aumento de peso. depresiva y gorda. Y luego otro grupo de los que también vamos a hablar son los antidepresivos tricíclicos, que solo se prescriben para depresiones graves, debido a que estos producen numerosos efectos adversos, ya que como son inespecíficos, por eso no se utilizan como un tratamiento de primera línea. Y además solo se deben administrar durante la noche, ya que tienen un efecto sedante. Aquí hay que mencionar la amitriptilina, que es el antidepresivo tricíclico más utilizado, y también se utiliza para el dolor neuropático, es decir, por eso he dicho que no es inespecífico, porque además para la depresión se utiliza para otros tipos de dolores. Y la imipramina, que se utiliza también en la enuresis nocturna, es decir, en la micción involuntaria durante la noche. O sea, cuando te estás meando, que no puedes más. Tanto los ISRS como los tricíclicos son bloqueadores de la recaptación de monoamina, unos más específicos que otros, ya que los antidepresivos tricíclicos inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, y los ISRS solo de la serotonina, por eso estos son más específicos. Y cuando hablamos de bloquear la recaptación, lo que significa es que impide que estas moléculas entren en las neuronas y se queden, por tanto, más tiempo en los espacios que hay entre estas neuronas, que son los espacios llamados sinápticos, que sirven para que le dé comunicación entre las células de nuestro cerebro. Claro, y esto, Melanie, lo que estamos diciendo, lo podemos relacionar con lo que vimos al principio de la teoría monoaminérgica. Y tiene todo el sentido del mundo. Porque, como comenté, si estamos hablando de que los receptores de serotonina, por ejemplo, habían perdido su sensibilidad, al aumentar el tiempo que tenemos esa serotonina en el espacio sináptico, es mucho más probable que a pesar de que haya bajado esa sensibilidad, la molécula pueda reaccionar y apretar aquel botón que nos estamos refiriendo dentro de ese efecto mariposa del que estábamos hablando antes. Sí, exacto, básicamente es eso. Y esta es la idea de que han seguido las empresas farmacéuticas durante años, ya que desde entonces han basado en lo mismo, en bloquear estas recaptaciones o en mecanismos similares. O sea que realmente estás dejando otras posibles causas de la depresión a un lado, de las que me imagino que irás hablando en otros episodios, Sí, en la de aprenderla. Ya recargaremos de eso. Este problema que tiene es que a lo mejor tú estás intentando cambiar algo que no es la causa del problema. Por eso generalmente los antidepresivos son factibles en menos del 50% de los pacientes, además que tienen muchos efectos secundarios. Se han visto que también producen bastantes adaptaciones que desembocan en adicción mediante diferentes mecanismos génicos. Además, otro de los principales problemas es el tiempo que tarda en verse que hagan su efecto. Como lo comentaste la semana pasada en tu anterior episodio con Marta, tú te tomas el antidepresivo y no te hace efecto inmediato, como por ejemplo un paracetamol, que te lo tomas y a la media hora te hace efecto. No, sino que el antidepresivo que te tomas hoy
te va a hacer efecto dentro de un mes casi, entre 4 y 6 semanas. Es decir, dentro de un mes, hasta dentro de un mes no vas a ver resultados y Claro, no. Y como dije con Marta también la semana pasada, que este mes es súper crucial y es importante que desde las unidades de salud mental, los médicos y tal, haya un control súper minucioso de la persona, porque es un periodo súper complicado. Aumenta los pensamientos suicidas y demás. Yo te quería comentar, Melanie, y también para nuestros oyentes, porque esto es bastante curioso, en cuanto a este problema del tiempo que tardan en hacer efecto, es súper importante. Y ahora en los laboratorios de investigación y tal, se está intentando que los antidepresivos tarden lo menos posible en hacer efecto. Y se está utilizando algo que seguramente la gente conocerá, no como antidepresivo, sino como otra cosa, que es la ketamina. Que la ketamina siempre la hemos escuchado como una droga alucinógena, incluso también la ketamina es la droga de meterse en los caballos de siempre. Pues se ha visto, esto es súper curioso, que tiene este efecto antidepresivo y se está probando clínicamente con algunas personas y actúa a las horas. Es súper curioso. Sí, la verdad que el mundo de la farmacología es demasiado curioso, diría yo. Por ejemplo, se ha relacionado que la ingesta de los ISRS tiene menos riesgo de padecer cáncer de colon, esas personas que lo toman. O que los que toman antidepresivos tricíclicos, menor riesgo de padecer gliomas, que son unos tipos de cáncer en el cerebro bastante peligrosos. Ahora pues mira, qué fuerte. Si es que, Melanie, es que el cuerpo humano es un mundo. Me dejan anonadado. Como decía esta de... Chos, ¿cómo era, tía? La de clave de yo me quedo boba. Como chona. Exacto. La gente de la península esto no lo entenderá, pero mi siguiente Pero canal. sí. Bueno, ahora cambiando un poco el tema para aprovechar que trabajas de cara al público en la farmacia y tal, te quería preguntar si tú realmente has visto dentro de la farmacia los datos estos de que somos el cuarto país del mundo en cuanto a consumo de antidepresivos y el primero en ansiolíticos. Si es verdad, si tú realmente notas eso cuando te van la gente a la farmacia a pedir medicamentos, si realmente notas este consumo, si es realista y qué tipo de gente va a la farmacia a pedirte estos medicamentos y demás. Pues mira, los antidepresivos que los médicos más recetan y prescriben a los pacientes son los ISRS, de los que les he hablado anteriormente, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y estos son, los fármacos son la sertralina, la fluoxetina, el escitalopram, la paroxetina. Y estos son los que vemos en el día a día en la farmacia prescritos. Entonces, y con respecto al grupo de edad, la mayoría son adultos ancianos polimedicados, la que tienen antidepresivos pautados en su plan de tratamiento. Pero también, desde que empecé a trabajar, te llama la atención, porque a lo mejor tú ves a una persona, un chico, una mujer de mediana edad que dice que aparenta estar bien Claro. y te das cuenta que lleva no sé cuántos años con antidepresivos y tú dices, mi madre, pues no me lo esperaba, que ¿sabes? No lo parecía que esté tratada con antidepresivos. Y gente joven de la que no te esperas o no te imaginas que esté pasando por un mal momento. Y te das cuenta de que sí, de que una persona joven de nuestra edad está tratada con antidepresivos y a lo mejor lleva tiempo tomándolo. Y que al final, Y así como algo curioso, una anécdota curiosa, en la farmacia tenemos 2 clientes de confianza que siempre van ahí toda la semana. Es una madre y un hijo. Y a mí la verdad me llamó la atención la primera vez que abrí el plan de tratamiento, porque tanto él como la madre están tratados con antidepresivos. em, y la madre toma 6 benzodiazepinas al día. O sea, una caja del personal que tiene 30 comprimidos le dura 5 días. Porque claro, yo digo, al principio digo, ¿cómo hacer que le estéis pensando esta hoy? Y dentro de 5 días vuelvo a esta mujer aquí a buscar esta caja. que me está colando para un sitio. Yo digo que es posible. Y claro, te vas al plan de tratamiento y ves que tiene pautada 2 alprazolam en el desayuno, 2 alprazolam en el almuerzo y 2 alprazolam en la cena. ¿Por qué? Porque tanto la madre como un hijo pues, tienen una depresión y están siendo tratadas con antidepresivos y además con benzodiazepina. No sé. Entonces es algo pues, curioso, me llamó la atención al principio. Y el hijo igual, porque el hijo puede tener fácilmente nuestra edad, la mi edad, 20 y pocos años, que dices, madre mía, o sea, una persona tan joven y ya está con tratamiento desde temprana edad y pues puede que siga bastante tiempo, toda la vida tomándolos porque no se recupera. No, es que al final el cuerpo se te vuelve adicto a estas cosas, tío, y... Al final tienen una adicción que pues seguramente en la mayoría de su vida lo tomará. Claro, es que imagina.
y toda la vida medicado. Es que, en verdad, es una gran putada. Y los Pues médicos, habrá gente que lo hará bien y que lo necesite en su momento y tal, pero que muchas veces lo pautan así en plan de, no sé, no puedo dormir o estoy un poco deprimido, tal, venga, pues antidepresivo o benzodiazepina y venga y para casa. Y realmente te joden un poco la vida en ese sentido. Otro capítulo más cagándonos en el trabajo de los médicos. Bueno, ya para terminar con este interrogatorio que te estoy haciendo, Melanie, la pregunta del millón que les voy a hacer a todos los que vienen al podcast. Tú, pero bueno, yo como farmacéutica sé más o menos lo que me vas a contestar. En cuanto a los tratamientos, ¿crees que hay que combinar las terapias psicológicas con los antidepresivos? ¿O solo dar terapia, o solo dar antidepresivos? ¿O quitar los antidepresivos por sus efectos secundarios? ¿O qué? ¿Cuál es tu posición respecto a esto? Vale, a ver, mi opinión con respecto a esto es que es tan importante el tratamiento farmacológico como el tratamiento no farmacológico, porque realmente si yo te mando un antidepresivo y ya está, y no te mando otras pautas u otras medidas, pues a tener en cuenta, ¿sabes? Si los médicos no mandan eso, al final ¿de qué sirve? Porque vas a estar, por ejemplo, los antidepresivos hemos dicho que tardan un mes en hacer su efecto. ¿De qué sirve ese mes si estás tan mal que te haga el efecto un mes más tarde? Pues a lo mejor ya me han pasado muchas cosas, tristemente, ¿sabes lo que te digo? Entonces, es muy importante el tratamiento no farmacológico como el farmacológico. Es decir, en este caso, para la depresión, el tratamiento no farmacológico es pues una educación psicológica del paciente y de su entorno personal, de su familia, de sus amigos, para saber cómo actuar con esta persona que lo está pasando un mal trago, un mal momento. También la terapia cognitivo-conductual y la terapia electroconvulsiva, que de estas vas a hablar más en... Sí, tanto de las terapias psicológicas como el electroconvulsivo, sí que nos encargaremos más adelante en el podcast, en los próximos episodios. Y con respecto al tratamiento farmacológico de la depresión, pues se basa en evitar los síntomas, recuperar esos episodios y evitar recaídas, que otra vez vuelvas a la depresión, que te recuperes y otra vez vuelvas. Pues se trata de todos esos síntomas, pues también es importante saber que si tú dejas una retirada anticipada antes de tiempo de los antidepresivos, pues vas a tener una recaída mayor, ¿sabes? Por eso es la pauta importante. El médico tiene que explicarte cómo lo tienes que tomar, cómo lo debes de tomar y qué tienes que hacer. Y además, que eso, su máxima actividad es a las 12 semanas. Y que al principio hay más efectos indeseables antes que mejoría. Ya, lo que estamos hablando antes del mes ese, cuando te lo empiezas a recetar, que es bastante crucial. Bueno, pues genial, Melanie, muchísimas gracias. Y con esto finalizamos el episodio de hoy. Gracias por acceder a venir el podcast. La verdad que ayudarme con este proyecto te tendré que invitar a alguna ginebrita de las nuestras por esta ayuda que me ha brindado. Recordarles a todos ustedes seguirnos en nuestro Instagram @lad_aprenderla y en nuestro canal de YouTube, La de Aprenderla, para que nos comenten, nos den ideas, cuestiones de las que quieran que se hable en los próximos episodios, debate, que nos encanta aquí el salseo, y etcétera. Muchísimas gracias a todos por haber seguido con nosotros otra semana más y no olviden que todos los domingos un nuevo episodio con nuevos temas muy entretenidos e interesantes que tratar. Hasta la próxima semana y recuerden que sin ciencia no hay futuro. Adiós.